Hace unos días, la Reserva Nacional del Río Clarillo recibió una noticia espectacular. Ahora es un parque nacional, lo que le da un mayor estatus de conservación para el patrimonio natural que significa esta gran reserva de la comuna de Pirque, localidad donde comenzamos la aventura de esta semana de Historias de Campo. A poco más de 20 kilómetros del centro de Santiago, muchos han encontrado en esta localidad verde, rodeada de naturaleza y senderos con peumos y quillayes, un refugio soñado. Quizás por su entorno, por estar tan cerca de la capital y tener tierra y agua disponible de los ríos Maipo y Clarillo, muchos agricultores se han instalado en la zona, incluso aquellos de rubros tan delicados como el de las abejas, fundamental hoy que se habla de su extinción y el impacto que acarrearía para el mundo. Una de las abejas reinas de la zona es Soledad, quien junto a su marido, ingeniero informático, dejaron todo para endulzar la vida con miel. Mi nombre es Soledad Bahamondes, nos encontramos en Pirque, en la comuna de Pirque. Soledad se cambió de un trabajo en informática para ser encantadora de abejas. Trabaja con la inyección de adrenalina en el bolsillo porque es alérgica. Cree que falta seriedad a algunos productores que hacen miel y polinizan al mismo tiempo, lo cual puede contaminar con agroquímicos el producto final. Soy apicultora desde el año 2002, creo, si no me recuerdo. Estamos en nuestra empresa, una empresa familiar, SBS Apícola. Los cambios de la vida. Yo estaba a cargo de toda una parte informática de una empresa americana y fui despedida y me quedé en la casa. Y dije, voy a tomarme un tiempo y después voy a buscar trabajo. Y en esa oportunidad me ofrecieron hacer un curso en las instalaciones de la Universidad Católica de un año de apicultura. ¿Quién te lo ofreció? ¿Cómo fue? Fue al azar. Una persona que hasta el día de hoy yo ayudo. Me dijo, ¿quiere estudiar ya? Y me inscribí y fui a hacer el curso, aprendí de todo. Y ahí empecé. Empecé con pocas colmenas, después me acuerdo que en el año 2003 me hice usuaria en DAP y de ahí partió mi camino, digamos, de tener de a poco más colmenas, de tener más centrífugas, porque al principio todos los apicultores empezamos con una centrífuga, con baldes, sin esta tecnología que necesitamos por el rubro, que es demasiado pesado, o sea, cada colmena pesa mucho. Entonces, después tú te vas en la necesidad de dejar la platita para el año y después para alguna máquina que te vaya ayudando en el trabajo. Manejamos con mi marido cerca de 250 colmenas. Les puedo contar que hemos hecho un trabajo de muchos años tratando de tener un manejo amigable con la naturaleza, un manejo orgánico. No somos certificados orgánicos porque las certificaciones orgánicas en Chile son carísimas para los pequeños productores. Entonces nosotros tratamos de tener un manejo amigable, digo, con la naturaleza y con nuestro entorno. Buscamos un lugar donde se pudiera tener gallinas, perros y además porque mira, Pirque es el lugar donde nacieron todos los vinos chilenos. Es tan lindo nuestro Pirque porque está lleno de flores, millones de bosque nativo. Tenemos una reserva en el río Clarillo maravillosa. Entonces aquí hay un hábitat especial para todo lo que es las abejas. Hay un néctar maravilloso. Y no se olviden que Pirque es la tierra de los vinos. Nosotros fuimos los primeros, pero los pajarones reaccionamos a tiempo. Pero aquí esta es la madre de los vinos, la madre tierra de los vinos. Y es por eso que Pirque tiene agua, que es maravilloso, y tiene la flora que necesitamos, hay fauna. Lo que pasa es que nosotros los pircanos tenemos que creer y cuidar todo esto que estamos viviendo acá. Es una de las pocas zonas rurales cerca de Santiago que todavía permanece siendo campo y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. ¿Qué pasa con las abejas que se utilizan también para polinización? Lo que pasa es que en Chile no hay una regulación que diga en la apicultura, o sea, yo creo que ahora recién se está tomando la conciencia de trabajar en una ley apícola diferente. Entonces ahora un apicultor puede hacerlas todas. Puede ser criador de reinas, puede ir a polinizar y puede ser mielero. Entonces, uno tiene que entender que a veces uno tiene que diversificar la cosa para ganar, pero no puedes hacerlas todas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que no es negocio ir a polinizar. El apicultor necesita esa plata fresca durante el año, porque como te dije, somos mieleros, vendemos nuestra miel, tenemos el dinero para todo el año. Llegáis a mitad de año y no tienes dinero. Entonces los apicultores toman la decisión de ir a un huerto, llevar sus colmenas a polinizar por necesidad económica. Plata fresca que decimos nosotros. Pero resulta que en esos huertos, si tú no tienes, aunque tengas un contrato firmado con el administrador de campo, se puede fumigar, hay pesticidas
Y a veces tú vuelves con colmenas completamente contaminadas. Y lo que nosotros como apicultores tenemos que entender que la miel es un alimento y como alimento tiene que ser sano. Primero partamos por nosotros, no poner cosas prohibidas a nuestras abejas, no llevarlas a huertos a polinizar. Si somos polinizadores, no saquemos esa miel, porque al final esa miel va contaminada. Y ese es el cuento que ha costado entender a los demás apicultores. Los apicultores yo creo que tenemos que tener un respeto todos por nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión. Pero si yo soy mielera, respétenme que yo no haga transhumancia. Por ejemplo, aquí han venido grandes apicultores a reírse de mí, decirme, señora, usted siempre va a ser pobre o no mueve sus colmenas. Yo soy rica, porque lo que sacamos es un producto de primera calidad. Y esa es la esencia de ser apicultor, de tomar conciencia de que tú no le puedes poner químicos prohibidos a tus abejas, son seres vivos, trabajan de una manera, llega a dar envidia, me encantaría ser abeja para poder trabajar así como ella, pero hay que tener esa conciencia de ser una mujer apicultora buena con el medio ambiente, con los demás. ¿Qué cultura precolombina tenía grandes conocimientos de apicultura? A, los aztecas, B, los incas o C, los mayas. No te vayas, volvemos con la respuesta tras nuestro espacio de innovación. Esta semana, Francisco Mesa, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, nos contará sobre 3 proyectos que abordan el impacto del cambio climático en la agricultura. Hola amigos, ¿sabían ustedes que el vino que consumimos, el arándano que probamos o el pan que compartimos es el resultado de una preciosa interacción que se establece entre las plantas que cultivamos y su medio ambiente? Entender la real naturaleza de los efectos del cambio climático en la agricultura es lo que ha motivado el trabajo sistemático del Centro de Cambio Global y especialmente el del Laboratorio de Biometeorología de la Facultad. Hoy les vamos a contar sobre 3 iniciativas que buscan aportar directamente a la consolidación de una agricultura climáticamente inteligente. Nuestro primer caso de estudio es la vid. Gracias a un proyecto del consorcio I+D de Vinos de Chile, financiado por Corfo, los miembros del laboratorio estamos trabajando en el desarrollo de algoritmos de predicción de adaptabilidad. Estos nos permiten conocer, a través de un explorador climático, las propiedades de los valles, entender de mejor forma de qué se logran los vinos de cierta calidad y anticipar cómo estas propiedades podrían cambiar en función de los posibles cambios climáticos. El segundo proyecto, relacionado con la optimización del uso del agua en las viñas, para lograr una productividad adecuada de cara a la creciente restricción de la oferta de agua de nuestros cursos naturales. Gracias a Fondesit hemos dispuesto de torres de medición de las tasas de evaporación desde cultivos que nos permiten un monitoreo continuo y de gran detalle sobre el uso del agua. En el trabajo en conjunto con estudiantes de posgrado, logramos determinar ecuaciones que nos permitan predecir la cantidad de agua usada por las variedades en función de variables ambientales y del contenido de agua del suelo. Esta es una primera llave que nos permite pensar en estrategias de uso de agua más eficientes y que tengan un mínimo impacto productivo. Finalmente, les quiero comentar sobre una tercera iniciativa. Se trata de realizar un proceso participativo para generar un plan de adaptación al cambio climático con representantes de los principales actores que intervienen en una cuenca. Es el proyecto MAPA, que ha sido financiado en una parte por FONDEF y en una parte por una agencia canadiense, el IDRC. Las mesas de trabajo desarrollan colaborativamente posibles escenarios de evolución de su sector en el futuro y pueden evaluar, a través de modelos, las consecuencias de distintas medidas de adaptación. Es una suerte de juego en el que aprendemos mutuamente y podemos evaluar con antelación qué medidas de adaptación resultarían ser las más promisorias. Se trata de pensar el futuro de manera estratégica. Si tienen consultas sobre estas investigaciones, pueden ingresar a nuestro sitio web o escribirnos al email que aparece en pantalla. Hasta la próxima. La cultura precolombina experta en apicultura fue la maya. De hecho, lograron dominar a las abejas sin aguijón y cosechaban miel y cera. Fue tal la impresión de los conquistadores españoles que muchos detallaron en sus apuntes los conocimientos mayas en esta disciplina. Si la abeja llegara a desaparecer, el hombre desaparecería en pocos años, profetizaba Albert Einstein. Y es que las abejas son responsables por la polinización de cerca del 70% de los alimentos que consumimos. Sin estas, casi no tendríamos comida en los campos. Los reportes de desaparición de colonias enteras en el mundo han abierto un debate sobre cuáles son las razones de su colapso.
Para Soledad, las causas son claras. Yo estoy convencida que son los agropesticidas el factor principal de la desaparición de nuestras abejas. Y además también todas las enfermedades que tienen nuestras propias abejas. Nosotros contamos con un ácaro, varroa, y si no es bien tratado, se mueren las abejas. Pero para mí lo fundamental son los agropesticidas. Y es la conciencia que tenemos que tener nosotros como productores apícolas de que el producto final de nuestro trabajo es un alimento tan natural que es la miel, y el respeto por nuestras abejas se ve reflejado en el respeto de los consumidores. Siempre nosotros como grupo hemos tenido ese respeto al consumidor, porque llegan a nuestra tienda diciendo que les duele. No, yo no consumo miel porque me duele, porque me da acidez. Una miel sana y pura no tiene por qué doler el estómago. Duele porque hay uso de químicos prohibidos. Y eso la gente no tiene idea, no sabe cómo es esto. Pero sí nosotros los productores. Y también no culpo a los pequeños productores que están allá en los cerros, no tienen idea. Cada vez que vienen estos grupos de transferencia tecnológica acá, nosotros les hablamos todo el tema de la cera. Desde que yo estudié apicultura orgánica, tomé conciencia de que la cera era el factor fundamental de la contaminación, de todos los pesticidas, de todos los químicos. Entonces yo siempre tomé esa conciencia, dije, ¿por qué yo me voy a contaminar si yo soy una productora limpia? Y la única manera de salvar todo eso es teniendo mi propia cera, que no se contamine y no se mezcle con la del otro apicultor. Me imagino que no haberse dedicado nunca a la apicultura y de repente empezar te puede jugar malas pasadas, cosas que no hace bien, Sí, no hace tan bien. sí. Como a todos los apicultores, yo creo que yo represento a todos los apicultores medianos, pequeños y grandes. Cometemos todos los mismos errores, cosas lamentables y tristes como hacer núcleos, no dejar abierta la piquera, que se te mueran los núcleos por esa falta de experiencia. Pero la experiencia parte desde cuando uno se da cuenta que uno es una abeja. Cuando yo pensé que yo era una abeja, como me dijo mi profesor, piensa que tú eres una abeja. Como abeja siento frío, estoy con calor, no me pueden dejar encerrada por tantas horas en una cámara de madera. Entonces, claro, yo una vez con mi esposo hicimos 80 núcleos en primavera y los dejamos sellados y se nos murieron todos. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Entonces, generalmente los apicultores no reconocen los errores, no tienen nada de malo reconocer los errores, nada. Y errores hemos cometido muchas veces, pero todos los años, yo digo, siempre se aprende algo, de cualquier seminario, de cualquier persona uno aprende algo, y todo esto pasa. Y todas, no sé, nosotros hacemos nuestras propias reinas, cualquier detallito que se comparta con otro apicultor ya es una cosa maravillosa. En el rubro apícola hay muchos apicultores alérgicos y yo soy una de ellas. Alérgicos que hemos tenido que estar en tratamiento en clínicas para poder trabajar con las abejas. Lamentablemente yo ya no puedo trabajar sin los guantes porque es un riesgo muy grande, pero hay montones de apicultores alérgicos y seguimos en la misma, y seguimos trabajando con la inyección, y son cosas, Ignacio se asusta, se ha asustado muchas veces, pero a mí me encantan las abejas y yo siempre voy a trabajar en esto, no voy a cambiar. ¿Cuál es la reacción cuando te pican? Te da una reacción alérgica, se te cierra el pecho, te enronchas entera, la taquicardia y tienes que inyectarte. Yo, bueno, estuve en tratamiento en una clínica y ando siempre con mis inyecciones para todas partes, mis antihistamínicos y todas esas cosas. Y bueno, por una cosa de cultura general, yo siempre ando con ese estuche porque pueden haber otras personas alérgicas. Pero las abejas no las dejamos. No, estás loca, no. ¿Qué variedad de miel tiene denominación de origen? A, la de Manuka, B, la de Quillay o C, la de Ulmo. Espéranos, volvemos con la respuesta tras nuestro segmento de asesoría legal. Esta semana, en nuestro espacio Asesoría Legal, el abogado experto en temas agrícolas Matías Araya nos comentará cuáles son los aspectos fundamentales de la reforma al Código de Aguas. La reforma al Código de Aguas ha generado un amplio debate en el sector agrícola porque regula uno de los aspectos fundamentales para el productor de frutas y hortalizas, los derechos de aprovechamiento de agua. Esta reforma nació para reforzar el carácter del agua como un bien nacional de uso público,
otorgando mayores facultades a la Administración para constituir y limitar los derechos de aprovechamiento de agua con el objetivo de proteger y priorizar los usos de la función de subsistencia. Para esto, el proyecto plantea transformar los actuales derechos de aprovechamiento de agua en concesiones administrativas que serán otorgadas bajo una serie de requisitos. A continuación, revisaremos los aspectos fundamentales de esta reforma. Número 1. El derecho de aprovechamiento de agua pasa de ser perpetuo a un derecho de extinción temporal limitado a un máximo de 30 años, los que serán prorrogables a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. Número 2. Plantea la caducidad por el no uso de los derechos de aprovechamiento de agua en un plazo de 4 y 8 años según sean estos consuntivos o no consuntivos. Número 3. Se permite a la Administración limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua en función del interés público a través de reducciones temporales, reservas y redistribuyendo las aguas. Número 4. El consumo humano y el saneamiento pasan a ser prioritarios para el otorgamiento y limitación del uso de las aguas. Número 5. Para cumplir con la finalidad de garantizar el acceso al agua para consumo humano en lugares que no haya disponibilidad, podrán constituirse concesiones a las cooperativas y comités. Número 6. Se prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en parques nacionales y reservas de región virgen y se restringe su constitución en otras categorías de áreas protegidas. Número 7. Se fortalecen las facultades de la Dirección General de Agua para reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua y de exigir sistemas de medición y transmisión de información. Número 8. Se modifican las normas relativas a las patentes por no uso y al remate de derechos de aprovechamiento de aguas cuya patente no ha sido pagada. Como siempre, esperamos que este espacio haya sido de su interés y los invitamos a contactarnos a la página web o al correo electrónico que aparece en pantalla en caso de tener alguna duda sobre este u otros temas. Hasta la próxima. En Nueva Zelanda se ha logrado relevar la miel de la flor de manuka y convertirla en un producto único con sello propio. Lamentablemente, en Chile ninguna miel tiene denominación de origen, aunque variedades como la del quillay tendrían gran potencial. El año pasado, un polémico reportaje dio cuenta de que en ferias libres, tiendas e incluso en supermercados se vendía miel adulterada. Mezcla de fructosa, chancaca como colorante y polen introducido artificialmente fueron parte de los hallazgos. Hace un año ese caso fue tremendo, adulterar, mezclar la fructosa que nosotros le damos a nuestra abeja en invierno con chancaca y no tenía la menor idea que le estaban colocando polen. Para mí es una vergüenza. Debería haber una ley apícola mejor en Chile que prohíba las adulteraciones. De hecho, me contaron que hay en La Vega unos frascos que dice contenido de miel 0,01 gramos. Entonces es pura fructosa. Es una lástima que la gente, el consumidor, tiene que darse cuenta que cuando está consumiendo, ver el origen. Siempre yo le digo a la gente, independiente que nos compren o no nos compren a nosotros, vea que sea un productor bueno, un productor confiable, porque no sabemos quién le está poniendo ese productor a las abejas. Entonces por eso yo digo que aquí hace falta la ley apícola que separe al productor mielero del productor polinizante, porque ese productor polinizante debería vender esa miel, pero diferenciada, o tal vez los pequeños productores de los campesinos productores pequeños deberíamos tener como un premio, algo poquito pero que marque la diferencia, y eso en Chile todavía falta mucho. Nunca ha sido la intención mía como productora pelear con los exportadores. Creo que en los rubros, todos los rubros del agro debe suceder lo mismo. Lo que pasa es que nosotros como pequeños productores necesitamos plata fresca. Todos tenemos deudas con INDAP, pedimos plata para comprar maquinaria, para poder avanzar en nuestro negocio, y necesitamos cumplir también eso. Entonces yo creo que al exportador no hay que encasillarlo así como que, no es el malo de la película, pero sí debería haber una conciencia nacional que parta por los ministerios de Agricultura, dando un mejor precio al pequeño o gran apicultor que sí entregue un producto de calidad. Eso es lo que hace falta acá. No es un problema del exportador. El exportador, si tuviera reglamentado o regulado esto, sería otra cosa. Pero por eso yo digo, falta mucho todavía, pero sí se está cambiando, se está empezando a hacer el cambio. Las principales dificultades han sido poder
sobrevivir con un pequeño ingreso económico, porque la verdad que nosotros siempre tuvimos claro que cada año deberíamos comprar una maquinaria para ir complementando todo, para hacernos más fácil el trabajo, y tal vez no pensamos bien y deberíamos haber dicho no, este año no nos vamos a meter, entonces como que agrandamos un poco la deuda. Y eso se los digo y se los transmito a los pequeños apicultores, que piensen bien, o sea, tienen que ser capaces de poder tener los ingresos suficientes para pagar todo lo que se necesita en el negocio y verlo como un negocio. A mí me costó mucho con mi esposo sacar la parte romántica, idílica del cuento de las abejas, porque esto es un negocio. Pero si es un negocio serio, hagámoslo bien. ¿Para dónde queremos ir? No vamos a ser grandes apicultores ni grandes polinizadores. Vamos a ser mieleros fijistas y vamos a tener miel de calidad que vamos a dejar en el mercado nacional. ¿Cuánto tiempo puede vivir una abeja reina? A, 1 año, B, 3 años o C, 5 años. Quédate con nosotros, volvemos tras nuestro espacio de capacitación. Esta semana, Patricia Aguilera, de la Escuela de Recursos Naturales DuoQC, nos enseñará a controlar plagas con elementos caseros. Hoy les enseñaremos cómo podemos proteger las plantas de los insectos dañinos con ingredientes caseros y efectivos. Todos soñamos con poder tener a mano frutas deliciosas, flores hermosas y árboles frondosos que den sombra en verano. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen especies de insectos y ácaros que llamamos plagas y que dañan nuestras plantas. Para combatirlos, existen 2 categorías de productos. Por un lado, están los químicos que actúan por contacto en presencia del insecto o del hongo en la planta. Y en segundo lugar, están los productos desarrollados en base a extractos vegetales que transforman el sabor de las hojas, tallos o la savia, dejándolos amargos, lo cual inhibe la alimentación de insectos y hongos. Es importante resaltar que muchos productos químicos, al ser agresivos con las plagas, también lo son con el medio ambiente y con nosotros mismos. Por eso, la utilización de productos desarrollados a base de vegetales, como por ejemplo el ají, son una excelente alternativa para combatir plagas como la mosquita blanca algodonosa de los cítricos y los pulgones. Estas preparaciones caseras repelen las plagas de nuestras plantas sin matar otros insectos benéficos, como las abejas o las chinitas. El producto lo podemos fabricar en casa y acá les enseñaremos cómo hacerlo. Los ingredientes que necesitamos son detergente casero, que el único efecto que va a tener es lavar la suciedad de las hojas, un par de cabezas de ajo, ajíes, idealmente cacho de cabra porque tienen el picor mucho más intenso, borraja, que la puede conseguir en cualquier hierbería, importante que sea borraja por el amargor que tiene, tabaco, que lo puede extraer de cualquier cigarro y si tiene las colillas, mucho mejor, agüita normal para que logremos la textura deseada. La preparación es muy simple. Se debe mezclar todo en una mini primer hasta tener una solución homogénea. Una vez procesado, se verifica la textura. Si es grumosa, es posible colar la preparación. Una vez que esté líquida, se puede aplicar con un aspersor o una bomba de espalda cubriendo todo el follaje. Se recomienda hacerlo una vez a la semana hasta conseguir el efecto deseado. Esta fórmula hará que las hojas tengan un olor y un sabor insoportable para las plagas y el detergente lavará los restos de savia que atraen a hormigas y hongos. Se puede usar con efecto curativo y preventivo. Esta es una de las tantas recetas caseras para eliminar las plagas que tenemos en los cultivos. Eso sí, debemos tener mucho ojo al momento de aplicar. Es fundamental hacerlo sin viento y ojalá cuando ya no le pegue el sol directo al cultivo. Y un último consejo. No espere a que sus plantas estén totalmente contaminadas para comenzar a aplicar estas recetas. Es ideal que se monitoree constantemente el envés de las hojas y los brotes nuevos para visualizar los ataques desde su comienzo. Así será mucho más fácil su control. Regaloneadas por sus obreras, una abeja reina puede llegar a vivir hasta 5 años, siempre y cuando las condiciones del clima sean favorables. Pirque es un rincón soñado, con sus ríos Maipo y Clarillo, su parque nacional y sus peumos y quillayes, pero son sus tradiciones culturales lo que más enorgullece a los pircanos. Si nosotros hemos ido a misa con canto a lo divino, es una emoción haber participado en eso. Tenemos que honrar a nuestro santo rubio que se nos fue. Es maravilloso, esas tradiciones, la trilla yegua suelta que se hace acá. Hay cosas maravillosas en Pirque. El cuasimodo que se hace todos los años. Yo cuando llegamos con Nacho acá, había en Navidad, se regalaban
bolsitas de dulce para todos los niños, y eso lo hacía el padre de la iglesia. Aquí hay procesiones, todavía se sacan las mesas, se pone a la Virgen, se hacen procesiones, se reza el rosario. Cuando se muere alguien va toda la comunidad, hay un cementerio hermoso acá, hermoso. Entonces es como es un campo, es un pueblo de campo. Lo único que Pirque no tenemos plaza, pero tenemos todas las otras tradiciones. Sí, pues aquí hay la historia de la guagua que llora. Hay gente que ha nacido acá que un niño decía que él no era miedoso, que era violento, que le tenía miedo a la chascona, que se le aparecía por el cerro. Y antes que oscurezca él se iba corriendo porque si no se le aparecía la chascona. Y yo me reía, pero dice que sí, violento porque era miedoso. La guagua que llora, dicen que es una mamá que se le murió la guagua en brazo, entonces este niño, él me contaba esa historia, que se le había contado su abuelito y que se aparecía en los bosques cuando aparecía por ahí y la guagua lloraba. Lo otro que cuentan también, que yo también cuando al principio creía, porque aquí hay mucha mora, entonces uno va a recoger mora para hacer mermeladas de mora. Entonces yo me iba sola por los campos a recorrer y un día me dicen, no vaya por ahí que le va a aparecer el culebrón, y yo le tengo terror a las culebras. Y yo que dicen que es un culebrón así, con así una cabeza, y dicen que existe. Y el tuetué, que también pasa por acá. Entonces aquí hay mucha creencia en eso, y yo te juro, desde que me dijeron eso, nunca más sacan moras para allá sola, nunca, nunca, nunca. Lo mismo que en el cerro dicen que aparece una cosa parecida al chupacabra, entonces cuando me invitan al cerro, no voy, no, es como un quique, pero debe ser así como ellos lo ven, como un chupacabra. Nuestra empresa asociativa, La Mielería, partió hace años atrás con un número grande de apicultores, pero después se fueron retirando porque no tenían los mismos objetivos. Los que estamos ahora somos 3 pequeños apicultores, pero que tenemos el mismo objetivo de producir una miel sana, limpia y de calidad, respetando el medio ambiente y a nuestros consumidores. Eso es nuestro objetivo. El estar sola en un campo, en un cerro, viendo las abejas, es una conexión milagrosa entre Dios, entre el cosmos, te sirve mucho para meditar, te das cuenta del trabajo que hacen esas pequeñas por nosotros, entonces es dar gracias todos los días, poder verlas, o sea, dar gracias. Yo digo que esto es un trabajo para gente que realmente nació amando la naturaleza. Tú te dedicas a tus niñas, las ves, las alimentas, las amas, las limpias y las quieres y las respetas. Pero es una conexión que yo no se los puedo transmitir, es algo divino que nos pasa a los apicultores, las amamos. Realmente es un amor incondicional, porque te dan todo. Entonces nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es cuidarlas, quererlas, respetarlas, ir a verlas, porque hay montones de apicultores que las dejan tiradas por allá en los cerros y de repente se acuerdan que tienen, no les puse tratamiento. Entonces después no les dan nada, obviamente es un ser vivo y como ser vivo tenemos que cuidar, que su casita esté bien cerradita, porque hay un estado de cajones pésimos, hay apicultores que no tienen conciencia y creen que les entre frío por una rendija. No, si ellas solas se las arreglan con el propóleo, no es así. Nosotros tenemos que brindar esas condiciones de nido calientito para que todo sea bien, como tu casa, po. Eso se trata. En la conexión divina, digo yo soy una agradecida por tener este oficio. Las abejas son parte fundamental de nuestro sistema de alimentación. Por eso es muy importante que tomemos conciencia del daño que se está generando para poder remediarlo. Y desde acá, del Parque Nacional Río Clarillo, nos despedimos de ustedes, pero no sin antes dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y que por supuesto estén atentos al próximo programa de Historias de Campo.